acuerdo. No, está genial. Vaya, mi papá es uno de los que te digo, ve ese tipo de series. Decías tú, algunos también, yo siento que han visto cosas así. Mm, decías, por ejemplo, que puedes auditar un teléfono. Muchos sabemos que Android, por ejemplo, es un sistema, pues, open source, podría decirse. Pero, por ejemplo, conocemos a Apple, ¿no? Tú sabes que Apple es un sistema, pero cerrado, ¿no? Cerrado en diferentes términos y en diferentes cosas. O sea, esto es bueno, pero también es malo, ¿no? Entonces, ¿era posible auditar un teléfono iPhone? Sí, sí. Hay herramientas, principalmente la mayoría de ellas son de origen tanto ruso como israelí, Ujú. que son herramientas especializadas que te permiten literal copiar todos los bits y bytes de la memoria de ese celular y no necesitas ni siquiera tener el dispositivo físico, Pablo. Literal, solo copiando todas las memorias, todos los bits y bytes de esa memoria, tú lo puedes llevar a una computadora y desde ahí analizarlo. Haz de cuenta como si literal tuvieras un cadáver, pero es digital, y lo Ajá. diseccionas, lo abres. Y te toca ver todas las entrañas, todo lo que hay dentro de él. Puedes encontrarte datos de lo que sea. Eso es algo que se puede hacer y se llegaba a hacer en iOS. Como dices tú, es un sistema mucho más restringido, tiene mucho más candados, por así de seguridad o limitaciones, pero es algo que se podía ejecutar. Eso y mil y un cosas más, Pablo. Ujú. Oh, perfecto. No, está bien. Yo tenía, vaya, esa duda, ¿no? Porque me pareció haber leído por ahí una nota que no sé qué gobierno, o me parece que era aquí en Estados Unidos, que no sé si la Interpol, creo, alguna de las que estaban ahí, Sí, querían auditar un teléfono iPhone y le estaban pidiendo las credenciales a Apple y Apple dijo, ¿saben qué? No les doy nada, háganle como quieran, pero no les doy nada y tuvieron que pagarle a un hacker, hasta donde tengo entendido, para que les hiciera una llave y un tipo de programa para poder abrir el teléfono sin ningún problema y sacar todo, ¿no? Digo, esto es a expensa de, pero pues vaya, tuvieron que haberlo hecho de alguna manera, estaba el teléfono implicado en algún crimen, ¿no? Por eso sí. era mi Si quieres pregunta. te platico un poquito más de ese caso, lo ubico Ajá. perfectamente. Los proveedores o los fabricantes se toman muy en serio sus políticas. Que la privacidad de los datos es la privacidad de los datos. Tú eres el dueño de ellos, nadie más. Entonces, ya sea Apple, Google o Microsoft, sus políticas son, datos son del dueño de ellos. Es decir, si tú eres el dueño del celular, son tuyos. ¿Qué es lo que hizo el gobierno de los Estados Unidos? Literal, ellos querían auditar porque ese teléfono estaba implicado en un caso. Eh, Algo interesante es que, pues sí, en efecto, ellos trataron de exigir a los fabricantes que les ayudaran a tener acceso a esos datos, pero se negaron. ¿Por qué? Porque son datos privados. Y lo que hicieron el gobierno de los Estados Unidos fue contratar justamente especialistas en el tema para que ellos buscaran tener acceso de una u otra manera al contenido de ese celular. Y sí, al final del día terminaron teniendo acceso, porque te digo, hay herramientas que te permiten y metodologías obtener ese tipo de información. Un ejemplo claro es en algunos iPhones, ves que son con huella dactilar. Ujú. Se puede clonar esa huella y literal simular, aunque ya no tengas a la persona, puedes recuperar esa huella de algún otro lado y esa huella replicarla y ponerla en el lector de biométricos y se desbloquea. Literal, no necesitas más que un encendedor, un globo con agua y cinta adhesiva. Es todo. Sí, sí, cierto. Por ejemplo, en algún momento, ¿verdad? Llegó a pasar por mi cabeza, ¿verdad? El Conalep tiene ¿cómo se llama? Tienes que registrarte, ¿no? Llegas cuando entras, tom- tomas la Lector huella y se biométrico. manda a Chilpancingo, que es el más moderno que tienen ahorita, y se manda cuando entró el trabajador y tiene que volver a pasar para que cuando salga también se mande y les avise que realmente entró a trabajar y salió a trabajar a esa hora, ¿no? Entonces, en algún momento pasó por mi cabeza, ¿verdad? Pues, ¿sabes qué? Agarro ¿cómo se llama? Silicón frío, ¿no? Te lo pones en el dedo, pones la huella, y le digo, y si no puedes ir tú o si tengo que ir yo, ponemos el silicón ahí, y le digo, ya, pues ya realmente con eso, ¿no? Y ya prácticamente ya, no necesitas más. Y si Sí. necesitas el código, pues nada más, oye, está el número y se acabó. Y eso que estarías haciendo es hacking, ¿eh? Y el hacking no necesariamente es malo.
Yo creo que el hacking, el concepto que se debe tener de él, es, mucha gente los vincula con hackers, ¿no? Haciendo cosas malas, robando contraseñas, dinero, bancos, etcétera. Sí, Pero no, el hacking realmente es tratar de utilizar tu ingenio para hacer o burlar algo y no necesariamente con malas intenciones. Puedes hacerlo exacto. para solamente ver cuáles son las fallas y mejorar o corregir, u otros que pues sí lo hacen con intenciones maliciosas. Sí, ya depende, ¿no? De cada uno de cómo lo haga y cómo lo use, ¿no? Pero realmente, no sé el término, pero hacking bueno, por así decirlo, y hacking malo, ¿no? Los que checan, como dices tú, las vulnerabilidades, ¿no? Por ejemplo, tengo mi modem, no sé, busco una herramienta para vulnerar mi modem, ya ves, para obtener la contraseña, y si veo que se puede, pues realmente meter más, opciones de seguridad a mi modem para que pues la gente no entre. Sí, exacto. Fíjate que estamos entrando mucho en esos temas que pues ya tenía un par de años que no me metía directamente, pero son súper interesantes, Pablo. Eh, Algunas cosas que se puede hacer es, por ejemplo, tú puedes suplantar una red. Literal, yo puedo llegar a tu casa, tu módem, yo lo puedo tirar. Lo puedo tirar con una que yo tenga, que literal sea una réplica exacta del tuyo. Entonces, lo que hace mi computadora es tira la señal del tuyo para poner la mía y nadie va a pensar, nadie va a notar la diferencia si no es tu módem o el mío y todos se van a conectar a mi computadora. Y desde ahí yo puedo interceptar todos los datos que ellos envían, las contraseñas, qué sitios visitan, todo. Y nadie va a notar nada. Eso se puede hacer. Eso es algo que sucede. Otro caso que yo llegué a ver era personas que le colocaban a un gato un collar que tenía justamente un interruptor de estos Wi-Fi. Ajá. Entonces, cuando el gato salía, literal generaba una red inalámbrica, la gente a veces se conectaba. Por ejemplo, puedes generar uno con Infinitum móvil. Muchos de los teléfonos celulares cuando vas a un lugar público se conectan automáticamente a esa red porque es abierta. Sí. Literal, le pueden poner ese nombre y los teléfonos automáticamente, pensando que es la misma red, se conectan a esa y realmente lo que están haciendo es entregar datos. Sí, vaya, esto nos ayuda pues a tener un poco de cuidado, ¿no? Por ejemplo, ya que entramos en este tipo de temas, por ahí dicen que entrar a una red pública no es lo bastantemente bueno, porque pues vaya, cualquiera puede conectarse, ¿no? No sé si llegaste a oír, por ejemplo, que había cargadores en los aeropuertos y estaban, de hecho me tocó ver que había, ¿cómo les decían? Bueno, yo encontré el término como condones USB, que son unos aparatitos que le conectas tu cable de tu teléfono y lo conectas al cargador del aeropuerto, por ejemplo. Y ya con ese aparatito estaría bloqueando la transferencia de archivos y nada más quedaría la pura carga eléctrica para poder cargar tu teléfono. Sí, exacto. De hecho, Pablo, eso que dices es un problema muy común porque muchas veces detrás no hay un cargador simplemente de energía, están extrayendo información. En los cafés internet, Pablo, es muy, muy fácil que tú puedas llegar y obtener contraseñas de la persona que estuvo antes o de todas las que estuvieron antes en tu sesión. Generalmente no usan pestañas en privados y es más, aunque las usen, puedan utilizar alguna de estas herramientas que yo te platicaba y pueden obtener información de ellas de manera muy sencilla. Realmente, pues gracias porque pues vaya, esto nos puede servir a bastante gente porque, vaya, es algo común, ¿no? Vas a un café, dejas tu wifi prendido y dijeras tú, el teléfono se conecta automáticamente y sin querer ya estás regalando tu información y todo, ¿no? Entonces, pues realmente te agradezco Sí, porque, pues es un tema que, aunque no lo quiera ver uno, para allá vamos, ¿no? O sea, realmente todo esto se va a volver inteligente y todo esto se va a volver, se va a conectar todo a uno solo, ¿no? Entonces, pues tiene sus ventajas, pero igual tiene sus desventajas, ¿no? Como todo. totalmente, Pablo. Y eso aplica pues también para tu casa, a tu escuela, cualquier lugar literal, pueden estar todos conectados, pero bueno. Sí, Pablo. También sé que hiciste un proyecto con inteligencia artificial, donde, vaya, aparece una persona y al momento de sacar un arma, detectaba el arma. Esto es con inteligencia artificial, ¿no? Me imagino que, no sé, tomas una foto de las diferentes armas, las metes a la base de datos y él automáticamente reconoce por la cámara qué tipo de dispositivo trae y automáticamente me imagino manda una alerta, pero igual
tú que eres el experto, coméntame, ¿no? ¿Cómo está el asunto ahí? Sí, voy a explicarlo sin ser nada técnico para no meterme en temas duros Ujú, y todos lo puedan entender. Pero, por ejemplo, Pablo, eso funciona de la siguiente manera. Imagínate que tienes un bebé, tienes un niño pequeñito y tú le enseñas a ese niño por primera vez, minuto, perdón, ajá, que tú le enseñas por primera vez a ese niño cómo luce un perro, cómo debe, cuál es la forma de un perrito, a lo mejor por raza, tamaño, colores, lo que tú gustes, ¿no? Resulta que tienes que pasarle, o al niño, a lo mejor en un principio te puedo confundir un gato con un perro, pero ujú. si después tú le dices, no, esto es un perro, él puede ver diferencias, como una cola más larga o más grande, tiene una nariz más larga, la computadora es igual. Tienes que pasarle muchas fotografías de cómo luce un arma. Armas cortas o armas largas, calibres, ángulos, colores e iluminación, Pablo, porque no luce lo igual un arma de frente que de un costado o que de atrás o de arriba. Entonces, literal, a la computadora hay que tratarla así como un bebé, como un niño chiquito. Tú le pasas muchas fotos, le dices, mira, aquí hay un arma, aquí hay un arma, esto es un arma, esto es un arma, y así es como se entrena. La tecnología que hay detrás de eso se llama Deep Learning, que significa aprendizaje profundo. Y literal, sí requieres una computadora potente para poder entrenar eso eh, con algo que se llaman GPUs y literal el proceso es ese, Pablo, hay que dejar a la computadora entrenándose, aprendiendo cómo se ve un arma, cómo luce y tratar de predecirla para cuando realmente lo pongas, pues ella lo pueda hacer ya de manera autónoma. Por ejemplo, pongamos un ejemplo, ¿no? Hay programas donde puedes hacer modelado en tercera dimensión y ya ves que puedes hacer realmente pues todo, realmente ahí, un arma, un sillón, una casa, un carro, etcétera, etcétera. Entonces, mm, ¿crees tú que, por ejemplo, si hago un arma modelada en tercera dimensión, igual de esa manera crees que también la computadora la reconozca? Por ejemplo, ya ves Sí. que comentabas esos detalles de que la luz, ¿no? Por ejemplo, de repente, depende de donde le esté dando la luz, se va a ver diferente el arma y el reflejo, ¿no? Sí, fíjate que sí, Pablo, eso funcionaría. También un arma generada a través de un modelo tridimensional funciona perfectamente. Te voy a comentar, una de las preguntas que siempre nos hacían es, oye, ¿el software es capaz de distinguir entre un arma de verdad y una de plástico? Y la respuesta, ¿cuál crees que es? Yo creo que no. Seguro. Todo depende, ¿no? Por ejemplo, dependiendo las texturas, quizás, que defina cuál es plástico y cuál es metal, por así decirlo. Te lo voy a poner así. El software sería capaz de distinguir entre una de verdad y una de plástico si tuvieras como sensores, como rayos X, ¿no? Para identificar qué es metal y qué no es metal, si lo tuvieras. Ujú. En nuestro caso, no lo queremos implementar y la razón es sencilla. Si a ti alguien te asaltara o a alguno de tus amigos, que seguramente algunos lo han asaltado, no te vas a poner a ver si es de verdad o es de plástico, ¿no? Igual aquí, yo creo que no importa si es de verdad o es de plástico, al final del día están poniendo en riesgo la seguridad de un ciudadano o de una persona. Y sea cual sea el escenario, sea una broma, no lo sea, al final del día es ya con una intención. Y esa intención, al final del día, es robar. Y robar, lo hagas con una pistola de plástico o metálica, robar es robar. Así es. Eh, entonces, un arma de plástico generalmente luce igual, o las que se utilizan luce igual que una de verdad. Esa es la razón, Pablo. Por ejemplo, se pueden crear, ya sabes, ¿no? Que se puede hacer cualquier tipo de cosas hoy en día. Entonces, en una impresora 3D, un arma de plástico con, no sé, se me ocurre, ya sabes, hay muchas cosas hoy en día, ¿no? Entonces, ¿tú crees, o igual también reconoce el arma, aunque sea hecha por una impresora 3D? Ya ves que se puede hacer Sí, cualquier tipo de modelo, no necesariamente parecidas a las originales, pues. sí, Pablo, la respuesta es sí, sí podría reconocerlas. ¿Cuál es el único tema ahí? Siempre y cuando, digo, el diseño también de la pistola no sea muy distinta a la que, para la que fue entrenada a reconocer la inteligencia artificial, porque si lo haces, pues incluso un mismo humano podría preguntarse qué es, ¿no? Ujú. Pero bueno, mira,
Lo que dijiste es cierto y de hecho sucede en Estados Unidos. Ya hay gente que fabrica armas con impresoras 3D. No compran el arma y ¿qué crees? Compran una impresora 3D, lo cual no tiene nada de malo. Pero ya se está trabajando en ese tipo de regulaciones para que las personas no puedan hacer eso en casa, porque literal, sí puedes accionar una pistola hecha con una impresora 3D y que tenga la capacidad de matar. Sí, así es. Bueno, comentabas un poco de Deep Learning, me parece, que es como Sí. aprende la máquina. Yo sé que quizás esto no es un poco tu campo, pero por ejemplo había visto que estaban trabajando algunos ingenieros de audio en cuanto a el oído humano es capaz de reconocer una canción, ¿no? Por ejemplo, nosotros oímos una música y la computadora la oye toda y la analiza y dice, ah, pues esta canción es de fulanito, esta canción es de fulanito, ¿no? Pero realmente el oído puede oír la diferencia entre lo que es una voz, lo que es la batería, lo que es otro instrumento y diferentes instrumentos, ¿no? Entonces me parece que estaban trabajando en enseñarle a la computadora que reconociera realmente cada instrumento para que ella misma, no sé si esto sea posible, yo estaba leyendo, creara un algoritmo para poder separar cada cosa en su canal, ¿no? Por ejemplo, un audio, la voz del cantante aquí, la batería acá, el piano, etcétera, etcétera. ¿Cuál crees que es la respuesta? Me adelanto. Y es sí. De hecho, eso, Pablo, es justamente con Deep Learning. Deep Learning tiene aplicaciones para hacer ese tipo de cosas. ¿A ti te ha tocado que alguien hable a su banco y diga, en banco X, mi contraseña es mi voz es mi contraseña? ¿Lo has escuchado alguna vez? ¿No? Bueno, te platico. Ujú. Hay bancos que tienen esa tecnología en la cual, literal, tú puedas decir algo que te pidan, pero si no es dicho con tu voz, la computadora no te va a dejar pasar. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer Deep Learning? Separar en distintas bandas también ese tipo de contenidos. E inclusive hay otras aplicaciones como Deepfake, Deep Voice, que lo que hacen es, yo literal, con 30 segundos de un audio tuyo diciendo algo, yo puedo hacer que una computadora simule tu voz y que diga lo que yo quiero que tú digas, aunque tú nunca lo hayas dicho. Ujú. Pero yo ya tengo pruebas sonoras de cómo se escucha tu voz y puedo hacer que una computadora la simule. Entonces, sí, la realidad es sí, sí hay algoritmos, se llaman redes neuronales, lo que hay detrás. Esa es una de las características de Deep Learning, que hace que justamente eso, se pueda llegar a separar la voz de la batería, del teclado, de lo que tú quieras, Pablo. Está genial porque, bueno, entre comillas, ¿verdad? Porque ya había leído un poco de que Adobe estaba trabajando precisamente en lo que dices. Nada más necesitabas unos 10 15 segundos de la voz de alguien para poder simular toda la voz y realmente decir todo lo que tú quieras con la voz de otra persona, ¿no? Sí, y eso es un grave problema, Pablo. Yo creo que, digo, tiene sus ventajas y sus desventajas, no necesariamente es un problema, pero ¿cuándo se convierte en un problema? Cuando hay gente que le quiere sacar provecho para cosas malas. Sí. Eh, Hace algunos días yo hacía por ahí una demostración en la cual literal yo me presentaba como Mark Zuckerberg, como Bill Gates. Yo podía tomar y puedo tomar las caras de quien yo quieres más, puedo tomar tu cara, Pablo. Ujú. Puedo tomar tu cara y hacerme pasar por ti, simular que tú estás hablando. Y la gente no nota la diferencia. Hace una simulación. Igual, ahorita si quieres al terminar la sesión te comparto un video para que lo puedan checar tus seguidores, en donde literal yo hago la simulación como si yo fuera Margot Robbie, que ella es mujer, muy Ujú. guapa, pero literal todos los gestos que yo hago ella lo replica. ¿Qué me faltaría? Imagínate que el día de mañana, Pablo, cualquier persona utilice la inteligencia artificial, particularmente Deep Learning, para simular que se trata de un robo, de un secuestro de alguien, cuando nunca pasó. Y simular la voz, eso es un grave problema y esa es Sí. la razón por la que estamos aquí. Queremos primero sensibilizar a la gente de que eso está allá afuera, que tengan cuidado, cómo darse cuenta de eso y sobre todo queremos buscar, nosotros que entendemos eso, cómo funciona, llegar a un punto en donde podamos sentar las bases de una regulación, de poder entender y hacer y plantear las medidas de cómo los gobiernos puedan prevenir y enfrentarse a estos retos, Pablo. Ok, pues muchas gracias.
Me comentabas también que diseñaste unos lentes con inteligencia artificial. Vaya, ya estamos en este tema, ¿no? Entonces, me comentabas que tenía una computadora en la parte de los lentes. Entonces, no sé si nos pudieras platicar un poco de qué tipo de circuito tiene los lentes ahí, porque vaya, al final del día es una mini computadora, podría decirse, pero mini, ¿no? Realmente no sé qué dispositivo vaya, hayas usado y que nos comentes también un poquito de, pues, su funcionamiento, qué es lo que hace, ¿no? Sí, fíjate, Pablo, eso se vuelven temas un poco técnicos, pero es en computación o particularmente en ingeniería electrónica, eléctrica electrónica, hay dos cosas. Una se llaman microcontroladores y Ajá. otros microprocesadores. Los microprocesadores son lo más cercano a una computadora. Los microcontroladores son como mucho más específicos para controlar o hacer ciertas tareas. Ujú. Colocamos un microprocesador que puedes encontrar varios en el mercado. Uno de los más comunes suelen ser las Raspberry Pi. No sé si te suenen. Sí. Eso es uno de los más comunes. Puedes trabajar, hay varias versiones, distintos tamaños. Ese es un ejemplo. De ahí tienes otros fabricantes, BeagleBone, Nvidia, Google, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, el punto, además del hardware, nosotros no diseñamos el hardware, utilizamos uno de esos microprocesadores, pero la idea era poder fabricar el nuestro cuando tuviéramos inversión. Ujú. Este dispositivo o esta mini computadora, Pablo, lo que hacía era tenía conectada una cámara y se conectaba por Bluetooth a un auricular. Entonces, ya que tú presionabas un botón, la cámara tomaba una fotografía, la procesaba en el mismo momento, detectaba, calculaba la edad de las personas, el género, leía textos escritos a manos o impresos. Si estaban en otro idioma, te los traducía a español. Imagínate, Pablo, de hecho este era un tema, ¿eh? Porque no solo estaba pensado ya para ciegos. Imagínate que tú el día de mañana vas a Japón y no hablas japonés, ¿no? Y Mm. peor, si eres ciego, ¿no? Sí. Vas en metro, tomas una foto y automáticamente, aunque esté en japonés o en el idioma que quieras, lo detecta y te lo dice en español. Entonces, eso es algo súper bueno o en un menú en un restaurante. Ahora, también identificaba colores y ese es un tema súper interesante. ¿Por qué crees que para una persona con ceguera, Pablo, identificar colores es primordial? Es más, es algo súper básico. Híjole, ahí sí, no tengo idea. Quizás sea por los alimentos, podría ser. No sé. No. Sí, mucha gente dice, pues para ver si algo está echado a perder, está podrido. No, la respuesta es muy sencilla. Si tú eres invidente y eres autosuficiente, Pablo, pregunta, ¿cómo le haces para lavar tu ropa los fines de semana y no mezclar la ropa blanca con la de color? Cierto. ¿No? Ese es un reto muy grande a los que se enfrentan las personas que son invidentes Ujú. y que sobre todo llegan a ser como muy autónomas, Pablo. Entonces, esa funcionalidad yo la verdad no la había contemplado porque literal no la había visto Sí. hasta que Alice me comentó, oye, ¿puede detectar colores? No, ¿por qué? Y me explicó esto. Es bueno saber, vaya, lo que el cliente necesita, ¿no? Dijeras, ella se acercó amablemente a decir que si detectaba colores para poder lavar la ropa, ¿no? Que es algo que pues, quizás a los que no tenemos ese problema no nos pasaría en ningún momento por la cabeza, pero increíble, ¿no? ¿Qué es lo que necesita cada tipo de gente, ¿no? Sí, Pablo, de hecho, ese es uno de los temas más grandes a la hora de emprender. Muchas veces hacemos una solución pensando porque es como nuestro hijo, ¿no? O porque nosotros así lo concebimos. Pero yo creo que es un error vivir en esa mentalidad porque al final del día, si quieres hacer algo para ayudar, tiene que hacerlo pensando en que realmente ayude a la gente, no para ti. Tú no eres quizá el usuario final. Sí. Tienes que hacerlo realmente para que haga sentido al usuario final o a quien te va a pagar por él. Y es eso, Pablo. Una pregunta rápida. Algunos quizás a lo mejor también se quedaron un poquito así como yo, pero por ejemplo, dirías que la Raspberry Pi es un, ¿cómo decías el nombre? Microprocesador. Y por ejemplo el Arduino es un microcontrolador. Sí, de hecho, es una de las diferencias que hay. Okay. También depende de qué Arduino hablemos, ¿no? Hay distintas versiones, hay unos más elevados, Ujú. pero la diferencia es que una Raspberry Pi puede correr todo un sistema operativo, de hecho un Linux.
O tú le puedes instalar Windows 10 IoT. Y a un Arduino, no. Para el Arduino literal es el código fuente, lo que tú programes, lo colocas directo ahí, lo ejecuta y se acabó. De acuerdo. Pues me tomé la libertad de preguntarle a algunos de mis seguidores algunas de sus dudas. Que por cierto, para los que quieran preguntar algo en diferentes o en futuras entrevistas, pueden hacerlo checando la descripción aquí. En mi Instagram pongo aquí una entrevista y todo. Entonces, me hicieron unas preguntas. Ujú. ¿Qué necesitas para emprender? ¿Qué necesitas para emprender? Yo creo que antes que nada, agallas si quieres seguir un sueño. Que esas ganas de querer seguir un sueño sean más grandes que tus miedos. Yo creo que eso es lo primero que necesitas, una fuerte motivación, porque algo muy común que pueda suceder es, una vez que decides emprender, literal, no es tan sencillo, no debe haber vuelta atrás. Ya estás ahí y es continuar, aferrarte a ello hasta que de verdad te des cuenta que no pasa, no funciona, o simplemente también entender, pueda pasar que a lo mejor nosotros mismos no estamos hechos para emprender. No, eso es otro tema. Pero ¿qué necesitas para emprender? Literal, sí tomar mucho valor para querer perseguir ese sueño, pensando en que se dé. Si no se da, también saberlo. Haberlo hecho sabiendo en que si no se da, pues no pasa nada. No, no se acaba el mundo, las cosas siguen ahí y bueno, es eso. De acuerdo. Otra pregunta que nos hicieron ¿es difícil crear una empresa? Wow, ese es una buena pregunta y la verdad es, en México, no sé si lo has escuchado, pero en México es literal como hacerlo en nivel legendario. Eh, Sonará quizá un poco sencillo, pero la verdad es que sí, sí es un reto. Cuando yo creé una empresa, Pablo, yo dije, bueno, a ver, lo más difícil de una empresa es desarrollar el producto, que es lo que ya hice como ingeniero, ¿no? No es tan fácil que alguien haga un desarrollo con inteligencia artificial y ya tienes el 80%, 90% hecho. Grave error. Uno de los retos más grandes es, tienes que formar un equipo multidisciplinario. ¿Por qué qué? Te vas a topar con el SAT, con Hacienda, con tus empleados, con el IMSS, con finanzas, con el derecho, con la parte legal para hacer el registro, que no te vayan a robar tu idea, con marketing, porque si quieres que la gente te vea y te conozca, pues tienes que tener un equipo de marketing, con vendedores, porque si no tienes vendedores, un equipo de ventas, la empresa no funciona. Si no hay ingresos, no funciona. Y ahí es donde te das cuenta que requieres muchas, muchas cosas. Ojo, no digo que sea imposible. Incluso para otras personas pueda que sea más fácil, ¿no? Pero también hay que tener experiencia en ello. Pero depende desde qué punto empieces. Si ya tienes experiencia en ello, va a ser mucho más fácil. Si no la tienes, agárrate porque va a ser un buen reto. Ok. En cuanto a esto, dices que, por ejemplo, tienes un equipo de trabajo, ¿no? Vaya, creo que seguimos con el problema del idealismo aquí en México. Y es que algunas personas creen que pueden hacerlo todo solo, como te decía, ¿no? Algunas no tienen ayuda. Entonces, creo yo, en mi opinión, que lo más sano es trabajar en equipo, ¿no? Sí, eso es algo súper importante. A la hora de que quieras consolidar una empresa, de hecho, te puedo compartir algunas estadísticas y tiene 4 veces más oportunidad un emprendedor que hace una empresa en equipo, al menos con otra persona, de volverla exitosa que si la hiciera él solo. Tiene 4 veces más de probabilidades. Ahora, otro tema es, a la hora de consolidar una empresa o emprender, sí hay que contemplar que sea lo más multidisciplinario posible. De nada sirve tener a 2 personas que sean buenas haciendo lo mismo y es mejor tener a 2 personas con roles distintos y que sepan cosas distintas. Por ejemplo, alguien que sea bueno en edición de música, videos y demás, que sea bueno en ello, tener a otra persona, por ejemplo, en marketing o en desarrollo de software. Eso complementa mucho, Pablo. De acuerdo. Y por último, nos decían por aquí cómo empezar una empresa. Ok, ¿cómo empezar una empresa? Lo primero es, hay varias opciones. Pueden empezar, una empresa, digo, no necesariamente tiene que ser la gran empresa con 5,000 empleados y demás, no. Puede ser desde un local, vender comida, vender algo. Literal, desde que venden algo es la esencia de una empresa. Ya sea que lo hagan para ustedes mismos, en donde el único empleado de la empresa son ustedes. Desde ahí pueden empezar una empresa. Pero si quisieran empezar una empresa como socialmente constituida o al menos tributariamente,
tienen que, primero, estar registrados en Hacienda, tienen que saber y meterse en cosas. Yo les recomendaría, en algunas universidades sobre todo, hay algo que se le llaman incubadoras de empresas, que te dan una guía, te enseñan cómo constituir tu empresa, te dan un poco de ayuda y no empiezas de cero, o no tan solo. Y si no, es acercarse con algún profesor que seguramente en universidades, colegios, tienen conocimientos y te pueden guiar. Pero sí hay que ver temas de registro ante el SAT, literal, empezar a desarrollar un producto, que eso es lo más básico, vender algo siquiera. Y ya que puedas vender algo, ya que identificaste que hiciste algo que a la gente le interesa allá afuera, puedes pensar en darle más forma a esta idea. Pues, tus redes sociales, en donde podemos seguirte. Sí, Pablo, te las compartí. A mí me pueden encontrar en Instagram como daniel.mtz, si no me equivoco, Daniel Martínez. Una red muy importante que también le recomiendo a todos se llama LinkedIn. Si no la usan, utilícenla. Sobre todo si a ustedes les gustaría tener algún tipo de empleo en otra ciudad o en empresas transnacionales o grandes empresas. En esa red es súper importante. Y bueno, pues también nos pueden encontrar en Facebook como Intevolution MX. ¿De acuerdo? ¿Qué te gustaría decirle a la gente que nos ve? Literal, algo muy sencillo como pues persigan sus sueños. Yo creo que es algo muy padre. Es difícil y los sueños, la gente pueda decir que se pueden alcanzar. Yo diría, sí se pueden alcanzar los sueños, pero ¿qué hay detrás? Sí, mucho trabajo, pero créanme, una vez que dedican todo ese trabajo a alcanzar un sueño o darle forma a él, no tiene nombre. La satisfacción es enorme, Pablo, y yo estoy muy contento al menos por lo que yo hago. Creo que lo que tú haces también es parte de un sueño y sería eso. Pues no me queda más que darte las gracias por el tiempo que te tomaste, por haber estado aquí con nosotros, de verdad, te lo agradezco mucho. Por nada, Pablo, cuando gustes, a la orden.